Buenos días, muchas gracias por acudir a esta convocatoria conjunta del Consejo de la Juventud de Castilla y León y del Consejo Económico y Social de Castilla y León. Quiero, en primer lugar, agradecer al Consejo de la Juventud la implicación y colaboración constantes con el Consejo Económico y Social de Castilla y León, puesto que el Consejo de la Juventud desde hace unos años es un socio estratégico permanente a través del grupo de enlace, a través de la actividad general del Consejo Económico y Social, y nos está aportando muchas y buenas ideas, diagnósticos, propuestas y sobre todo un ámbito de colaboración que consideramos que es esencial, que es el trabajo en medidas, recomendaciones sobre las políticas de juventud. Muchas gracias a Sandra Ámez, su presidenta. Sin duda es una suerte poder contar con ella y con todo su equipo en este proceso de colaboración. Y quiero dar la bienvenida, naturalmente, a la directora general de Vivienda, lo voy a simplificar así, puesto que hoy hablamos de vivienda, María Pardo, porque son muchas las competencias que tiene, lo hablábamos ahora. Gracias por estar de nuevo en el Consejo Económico y Social. No sé si dar la bienvenida, porque no le hace falta, bueno, yo creo que a ninguna de las intervinientes les hace falta, pero mucho menos a ella, a la presidenta de la Federación de Municipios y Provincias, la Federación Regional, a Ángeles Armisen, que, como sabe, compartimos edificio y somos buenos vecinos también desde el punto de vista del estudio, la propuesta, y hoy está aquí precisamente para hablar de vivienda también, y a Margarita García, que forma parte del grupo de enlace del Consejo Económico y Social en representación de las asociaciones de vecinos y vecinas de nuestra comunidad. Hoy nos cita el estudio de la vivienda desde la perspectiva de las personas jóvenes. Sobre todo, estamos aquí para presentar, para estudiar un informe acertado que ha realizado el Consejo de la Juventud de Castilla y León sobre el acceso a la vivienda de las personas jóvenes. Lo ha titulado Tocando Techo, la juventud frente al problema de la vivienda. Un informe muy bien hecho, con estudios de campo, con cifras, con análisis comparativos, y que viene a complementar otros que también se han presentado aquí en el Consejo Económico y Social en los últimos años, que es el Observatorio de la Emancipación Juvenil. Precisamente nos ofrece datos que son muy útiles para poder estudiar esta importantísima materia. Nos recuerda que en Castilla y León el índice de emancipación juvenil supera el 14%, pero no está en la media nacional, aunque está cerca. Este es un dato en el que tenemos que esforzarnos desde las administraciones y los poderes públicos para seguir avanzando. Hay que favorecer la emancipación juvenil. Estamos hablando del límite de edad en los 30 años y, como hemos dicho en otras ocasiones, y las propias personas jóvenes manifiestan, se emancipan cuando ya no lo son, porque los datos nos indican que la emancipación se produce después de los 30 años y es una anomalía desde el punto de vista social, desde el punto de vista también del afrontamiento con éxito del reto demográfico, del atractivo de comunidad, del desarrollo de proyectos vitales por las personas jóvenes en nuestra tierra. Por tanto, la emancipación está muy presente en el informe, nos lo vuelven a recordar, hay que seguir creciendo y facilitando que ésta se produzca si queremos que otras políticas en materia de empleo, políticas sociales, de crecimiento económico, sigan por el buen rumbo que tienen en la actualidad, creciendo y haciendo que nuestra comunidad sea cada vez más atractiva para las personas jóvenes, para instalarse en nuestra comunidad, para trabajar, para desarrollar la actividad personal y familiar. Y en segundo lugar, también nos indica otro dato, y es que solo el 17% de las personas jóvenes puede disponer de una vivienda para utilizarla en solitario, autónomamente, puesto que los problemas de acceso a una vivienda asequible hacen que las personas jóvenes no tengan esta oportunidad, lo que supone un límite también a la propia autonomía personal y, como decía, a la emancipación de las personas jóvenes. En definitiva, lo que nos está llamando la atención, y en el informe anual que acabamos de aprobar en el Consejo Económico y Social también se pone de relieve en las recomendaciones, es que para hablar de vivienda hay que diferenciar dos planos.
El primero de ellos es que estamos ante un derecho a una vivienda digna, accesible, asequible, que reconoce el artículo 47 de la Constitución española. Y en segundo lugar, que el sistema que se ha ido configurando en desarrollo de la Constitución es un sistema que ha confiado, quizá en exceso, en la asignación de este bien imprescindible en los mecanismos puros del mercado. Esta doble reflexión, estamos hablando realmente de un derecho y estamos hablando quizá de un exceso de optimismo en la adjudicación de bienes solo por los mecanismos del mercado, nos está conduciendo a la necesidad de incorporar nuevas medidas desde los poderes públicos con competencias en la materia, a una mayor colaboración interinstitucional y a incorporar, y la comunidad autónoma, seguro que la directora general lo va a decir infinitamente mejor que yo, a incorporar medidas desde la Administración de ayuda. Hay que diferenciar entre lo que es el ejercicio de un derecho, otros derechos constitucionales han tenido desarrollos distintos, este no, pero sin duda es un derecho y por tanto hay que intervenir desde los poderes públicos en garantizar el ejercicio del derecho. Ahí hay distintas fórmulas, las ayudas al alquiler, la incorporación de medidas que puedan favorecer también el acceso a la propiedad, distintas dimensiones. Y por otro lado, pues naturalmente hay otra parte de la vivienda que sigue más en el ámbito de lo que son las relaciones entre particulares en lo que es el mercado de la vivienda. Pero hay que diferenciar dos ámbitos distintos. Y en juventud, y con esto concluyo, es muy importante poner el acento también, naturalmente, en la parte del derecho, en la parte de acceso, en la parte de intervención pública para favorecer que las personas con menor nivel de renta y sobre todo, hoy estamos centrándonos en el ámbito de la juventud, puedan tener realmente acceso a la vivienda, lo que puede permitir desarrollar muchas otras medidas y conseguir otros objetivos que se han marcado desde las políticas autonómicas y estatales. Y es muy importante, y creo que esta imagen que tenemos aquí hoy y el programa que nos ofrece la jornada, es muy importante la colaboración interinstitucional, el protagonismo naturalmente de la comunidad autónoma por su ámbito competencial, pero la colaboración con las entidades locales, diputaciones, ayuntamientos, hoy lo vamos a ver reflejado y evidentemente esa colaboración se puede reflejar perfectamente en la actividad de la Federación Regional de Municipios y Provincias, que representa precisamente a las entidades locales de nuestra comunidad autónoma. Todo ello dentro de un marco estatal que también mantiene parte de las competencias en el diseño de la política del suelo y de vivienda. En fin, es una jornada muy importante. Les recomiendo que consulten, vean el informe y los datos y propuestas que nos formula el Consejo de la Juventud de Castilla y León. Y nuevamente, si me permiten, felicito a la presidenta del Consejo y a la actividad de su institución por los buenos resultados y lo bien que está haciendo precisamente toda esta labor de estudio, de propuesta, de reivindicación, cuando también es necesaria, de la juventud de nuestra comunidad autónoma. Y me complace ceder la palabra a Sandra Amez como presidenta del Consejo de la Juventud. Muchas gracias, Enrique, por tus palabras. Buenos días a todos y a todas. Como comentaba Enrique Cabero, hoy celebramos la jornada Tocando Techo, el problema de la juventud frente a la vivienda, organizada en colaboración con el Consejo Económico y Social. Desde el Consejo de la Juventud creemos que hablar de vivienda no solamente hablar de futuro de Castilla y León, también de presente, pero también de oportunidades y cómo atraer y retener el talento en Castilla y León. Como sabéis, presentamos cada semestre el Observatorio de Emancipación, que nos ofrece datos en lo que respecta a educación, empleo y vivienda, pero hemos querido ir un pasito más allá en lo que respecta a emancipación con este informe que hoy presentamos, que se ha basado en 500 entrevistas a jóvenes de entre 18 y 30 años que ya han abandonado el hogar familiar y que están emancipados o emancipadas. ¿Cuál es el objeto de este estudio? El conocer cómo lo hacen, por qué lo hacen, qué motivaciones tienen, qué proceso sigue una persona joven para emanciparse y qué barreras se enfrentan. Analizando un poco el esquema del informe, seguimos cuatro partes, por decirlo de alguna manera. En primer lugar, presentamos una radiografía de la juventud emancipada, cuáles son sus condiciones económicas, por qué han decidido emanciparse.
En segundo lugar, analizamos las características de las viviendas habitadas. En tercer lugar, los condicionantes económicos que marcan al final esa capacidad para afrontar el coste de la vivienda. Y por último, describimos cuál es el proceso que sigue una persona joven para acceder a una vivienda. Por ver un poco qué muestra el informe o cuáles son los principales datos, así de manera un poco resumida, cuando una persona joven se emancipa, lo hace principalmente en régimen de alquiler. Un 67% de personas jóvenes viven de alquiler frente al 33% que tiene una vivienda en propiedad. El principal motivo para emanciparse es por decisión propia, con un 54%, seguido de quienes se trasladan por estudios o por trabajo a otras provincias o comunidades. En cuanto al tiempo de emancipación, la mayoría de jóvenes lleva más de un año emancipada, un 74,5%, pero una de cada 4 personas jóvenes, el 25%, se ha emancipado hace menos de un año. El camino de la emancipación no siempre es estable. El 43% sí que vamos a decir que han tenido la suerte, ¿no?, por decirlo de alguna manera, de vivir en una sola vivienda desde que se han independizado, pero casi la mitad, un 47%, ha pasado por entre 2 y 4 viviendas y un 8% por más de 5 viviendas. Un dato clave también es con quién viven las personas jóvenes emancipadas. El 82,8%, perdón, con tanto aire acondicionado se me ha trabado la garganta. En cuanto a quién conviven, el 82,8% comparten vivienda y solamente el 17,2%, como comentaba Enrique, viven de manera independiente. El principal motivo para compartir vivienda con otras personas, como no, es dividir gastos en un 40% de los casos, y lo más frecuente en Castilla y León, distorsionándonos un poco del conjunto nacional, no es compartir vivienda con la pareja, sino es que compartirla con familiares, amigos o simplemente compañeros y compañeras ad hoc que no conocemos de nada. En cuanto a las características de la vivienda, creemos que es algo indispensable también para conocer cuál es la calidad de la emancipación de las personas jóvenes. No hay mucha diferencia entre las viviendas en alquiler y las viviendas en compra. La gran mayoría disponen de ventanas a la calle, con salón independiente, terrazas o balcones, pero sí que hay un dato preocupante, aunque puede resultar mínimo, es que 3 de cada 10 habitaciones, es decir, el 32,4% de las personas jóvenes emancipadas no tienen ventanas al exterior, algo que es básico también para garantizar nuestra salud mental y adquirir luz natural y ventilación. Si nos centramos en los condicionantes económicos, vemos que la principal fuente de ingresos de las personas jóvenes emancipadas son los salarios, con un 61%, pero casi 4 de cada 10 personas no tienen como principal fuente de ingresos los sueldos, sino que dependen de ayudas familiares, de becas o de otras prestaciones que ponen a disposición las administraciones públicas. En ingresos, un 39% de jóvenes gana menos de 1.000 euros netos al mes y un 41% se sitúa entre los 1.000 y los 1.999. Tras pagar suministros y la vivienda, el ahorro medio ronda en torno a los 255 euros mensuales, pero solo 1 de cada 4 jóvenes logra ahorrar más de 300 euros. En cambio, casi la mitad, un 47%, ahorra menos de 100 euros al mes y un 43% tiene que recurrir a ahorros previos para llegar a fin de mes. Al final, cuando abordamos con esta escasa capacidad de ahorro, vemos que también tiene un impacto directo en las personas jóvenes. Aunque la mayoría, un 68%, paga la vivienda con sus ingresos, casi un 19% necesita ayuda parcial y en un 13% de los casos se encarga íntegramente de esa totalidad del pago otras personas. En Castilla y León, el coste medio de la vivienda completa de una persona joven ronda los 626 euros y si hablamos en la aportación media de una persona joven al mes, ronda los 398 euros.
En vivienda en propiedad, solo un 14% reside en una casa totalmente pagada. De este grupo, el 57,5% la ha comprado al contado, evitando así la hipoteca, y aunque el 66,6% reconoce que necesitó ayudas de otras personas para pagarla. Y además de estas personas que ya tienen esa vivienda en propiedad pagada, 6 de cada 10 personas la adquirieron por menos de 100.000 euros. El informe también analiza el proceso de emancipación, de acceso a la vivienda de una persona joven, y como todas sabemos, para emanciparse tienes que buscar diferentes opciones. La media es visitar entre 3,4 viviendas antes de decidirse por la vivienda en la que finalmente terminas residiendo. En cuanto a cómo encontramos esas viviendas, el 81% encontró el piso a través de conocidos o de portales online, y apenas hay intervención de inmobiliarias en esa búsqueda de la vivienda. El alquiler también supone el pago de una fianza, y es que 7 de cada 10 jóvenes han tenido que asumir un pago de fianza con una media de 572 euros de importe medio, sí que inferior a la media española, que se sitúa superior a los 700 euros. En cuanto a caseros, si son caseros particulares o empresas, en el 87% de los casos en Castilla y León se trata de particulares. En cuanto a la relación que tenemos con nuestros caseros, suele ser buena o muy buena. No obstante, el 38% ha tenido problemas con los caseros, pues como desperfectos que no se arreglan, falta de comunicación o mal mantenimiento en general de las viviendas. Y para ir terminando, en lo que respecta a hipotecas, la media de amortización es de 15,3 años, y casi la mitad, el 45,6%, necesitó ayuda para pagar esa entrada de la vivienda, teniendo en cuenta también la escasa capacidad de ahorro de las personas jóvenes, que ronda de media los 17.800 euros. Aún así, un dato que es bastante significativo del observatorio: muchas personas optan por el alquiler, muy pocas optan por la vivienda, pero lo cierto es que 8 de cada 10 personas jóvenes emancipadas comprarían una vivienda si pudieran. Con todos estos datos hemos querido no solamente desarrollar unas conclusiones desde el Consejo de la Juventud de Castilla y León, sino que hemos querido generar este espacio de reflexión, de debate, de diálogo entre distintos agentes implicados, y la jornada pues tiene dos objetivos claros. Por un lado, presentar los datos del informe, pero por otro lado, como decía, ese espacio de reflexión, de diálogo, para compartir pues qué propuestas se están llevando a cabo, qué propuestas podemos implementar, incluso qué podemos trasladar con posterioridad a las diferentes administraciones. Por ello vamos a contar con 2 mesas redondas. La primera, que se abordará de la mano de administraciones públicas, de cómo pueden trabajar conjuntamente y cómo están trabajando conjuntamente para mejorar el acceso a la vivienda de las personas jóvenes, ya que agradecer especialmente a María Pardo, directora general de Vivienda, que nos acompaña, también a Ángeles Armisen, presidenta de la Federación de Municipios y Provincias, y también a Roberto Martín, alcalde de Villamuriel de Cerrato, que estará en esta mesa redonda, y por la puerta ahora mismo entra. Y en la segunda mesa, de la mano de la sociedad civil, pues se discutirá pues qué soluciones se pueden aportar a esta crisis de la vivienda en la que nos encontramos las personas jóvenes, y agradecer a Margarita, vicepresidenta de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Castilla y León, a Prudencio Prieto, presidente de la Unión de Consumidores de Castilla y León, y Javier Pérez Andrés, pues periodista experto en Castilla y León, que se ha recorrido toda la tierra. Y con estas mesas pretendemos desarrollar pues esas propuestas, conclusiones, soluciones que podamos seguir trabajando en materia de vivienda. Y con todo ello pues doy la palabra a María Pardo, presidenta, iba a decir, directora general de Vivienda. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Sandra. Buenos días, presidente. Buenos días, presidenta. Y también pues, a los representantes de las asociaciones de vecinos. Bueno, yo vengo especialmente agradecida por la invitación y también por la información. Yo creo que los datos que ha adelantado ahora mismo la presidenta del Consejo
pues a nosotros nos va a venir especialmente bien, ¿no? Me resulta muy complicado en unos escasos minutos explicar qué es lo que hacemos desde la Junta de Castilla y León en materia de vivienda por los jóvenes, porque verdaderamente llevamos muchos años trabajando por y para los jóvenes. Lo voy a hacer de forma muy breve, pero necesariamente, y también aprovechando las palabras de las personas que me han precedido, yo creo que es importante siempre contextualizar, ¿no? Las administraciones públicas tenemos un cometido que no siempre es libre. Nosotros nos debemos a que lo que nos marcan nuestros textos jurídicos, los textos constitucionales y nuestro Estatuto de Autonomía. Y a partir de ahí, pues tenemos una obligación que es a la que nos hemos comprometido. En el caso concreto de la vivienda, efectivamente, hay un principio rector de la política social económica que nos marca en ese artículo 47 que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a una vivienda digna y adecuada. Pero es que además nuestro Estatuto de Autonomía hace una incidencia especial en los jóvenes en esta materia y nos obliga a los poderes públicos, insisto, a los poderes públicos, con la colaboración de los particulares, pero es obligación de los poderes públicos, a facilitar esa autonomía de los jóvenes, especialmente, no solamente con el acceso a un trabajo, sino especialmente con algo que es esencial, que es la posibilidad de acceder a una vivienda. Bueno, de esta forma, los pilares de la política de vivienda, como digo, están claramente marcados en un contexto, además, constitucional, donde la libertad, la propiedad, la libertad de empresa y la propiedad forman parte de ese conjunto que también obliga a las administraciones públicas. Con este preámbulo, ¿cuál es la política de vivienda de la Junta de Castilla y León en relación con los jóvenes? Primero, porque toda nuestra política de vivienda da prioridad en el marco de nuestra ley de vivienda a los jóvenes. Por tanto, cualquier medida y cualquier vivienda que se pone para poder ser accedida por personas con escasos recursos siempre tiene como prioridad a los jóvenes. Nosotros trabajamos, eso como idea general, ¿no? Nosotros trabajamos pues, en los dos campos fundamentales, que es en la demanda y en la oferta. Y es lo que voy a intentar explicar muy reducidamente. En la demanda, bueno, todos sabemos, y lo ha explicado francamente bien Sandra, que tenemos una demanda altamente insolvente. Y yo lo que quiero aquí reivindicar o reconocer es que la vivienda es una consecuencia de esa insolvencia. Es decir, es muy grave escuchar que efectivamente la inmensa mayoría de los jóvenes no tienen salarios superiores a 1.000 euros. Por tanto, el acceso a la vivienda verdaderamente se ha convertido en una situación muy complicada o imposible. No es tanto que no haya viviendas, que también, es que esas viviendas que existen no son accesibles a la inmensa mayoría de esos jóvenes. Por tanto, están absolutamente expulsados del mercado. De esa forma, trabajamos, como digo, en la demanda, en esa demanda insolvente que tiene como principal actor a los jóvenes de la siguiente manera. Primero, ayudándoles a pagar el alquiler. Somos una comunidad autónoma absolutamente líder en España, porque nosotros hemos convertido, sin decirlo, en un derecho subjetivo la posibilidad de acceder a una ayuda al alquiler. Llevamos desde el año 2015 incrementando el crédito presupuestario para convertir esto en una realidad, de tal forma que todas las personas, especialmente jóvenes, y ahora explicaré por qué, que solicitan una ayuda al alquiler y cumplen los requisitos, obtengan esa ayuda. Y llevamos incrementando el crédito presupuestario de forma muy cuantiosa, casi duplicándolo, desde, como digo, el año 2015. ¿Cuánta ayuda reciben las personas que cumplen? Pues miren, el 50% las personas que están en el régimen general, pero es que si son jóvenes van a recibir el 60% del alquiler. Es decir, si pagan 500 euros de alquiler, van a recibir por parte de la Junta de Castilla y León 250 euros para poder pagar esa renta. Y si ese joven vive en el medio rural, es que esa ayuda al alquiler se incrementa hasta un 75%. Porque, no lo he dicho al principio, otro de los pilares de la política de vivienda de la Junta de Castilla y León es el medio rural, porque también nos lo exige el Estatuto de Autonomía. Por tanto, nosotros discriminamos positivamente e incentivamos también, si quieren, que los jóvenes puedan ir al medio rural y tengan un incentivo para que eso sea así.
Por tanto, 50% del pago de ayuda de alquiler para esa demanda insolvente, 60% si son jóvenes porque sabemos que lo necesitan más y 75% si esos jóvenes van al mundo rural. Estas ayudas, digo, son universales, a diferencia de otras que se han puesto en marcha por el Gobierno de la Nación, y yo creo que es importante decirlo. El bono de alquiler joven dejó fuera a 3 de cada 4 solicitantes. Por tanto, yo creo que son políticas que nosotros sí, en esta comunidad autónoma, nos lo hemos tomado muy en serio y con mucha fiabilidad. Porque una de las maneras de arraigar a las personas en el territorio es la fiabilidad. Si conocen y saben, y también los propietarios, si un propietario, y yo quiero hacer una clara defensa por la libertad y la propiedad, que está francamente puesta en tela de juicio en muchos debates y en muchas instituciones, ¿no? Los propietarios son personas que si saben que esos sujetos, esos individuos, esos ciudadanos con escasos recursos van a tener la garantía del pago del alquiler, tendrán bastante comodidad en poner sus viviendas en alquiler, porque van a tener la garantía, como digo, y la seguridad de que van a recibir el pago. Otra de las medidas, además de las ayudas al alquiler, en segundo lugar, dentro del ámbito de la demanda, es ayudar a los jóvenes a pagar sus viviendas. Nosotros iniciamos, y en esto ya tenemos más socios, ahora lo explicaré, iniciamos hace tiempo una línea que consiste en promover viviendas, todas prácticamente, en el mundo rural, para conseguir que las personas que quieren vivir en el medio rural puedan hacerlo. Bien, pues esa promoción de viviendas que llevamos en estos momentos, tenemos más de 1.000 en cartera, hemos entregado más de 60, tenemos 111 en ejecución y vamos a entregar otras 75. No les explico dónde, pero simplemente les doy datos para que vean que es una realidad. Les descontamos el 20% del precio de adquisición a los jóvenes. Es decir, una vivienda de 100.000 euros, el joven se hipoteca por 80.000, porque los otros 20.000 son sufragados directamente por la Junta de Castilla y León, ahora ya en compañía con las diputaciones, porque hace unos años hubo un incremento evidente de los costes de construcción y no queríamos reducir nuestra oferta de demanda. Y las diputaciones enseguida salieron y a partir de ahora compartimos ese 20% en comunidad con las diputaciones provinciales. Y en tercer lugar, dentro de la demanda, también pusimos en marcha una línea de avales. ¿Qué significa eso? Precisamente explica muy bien este informe que los jóvenes tienen una primera dificultad, y es que las entidades financieras financian el 80% del crédito hipotecario y el otro 20% no tienen capacidad de ahorro para poder acceder a esa hipoteca y por tanto son excluidos del mercado de la propiedad, que es efectivamente el más interesante o el que más demandan los jóvenes. Bueno, pues en esa situación decidimos poner en marcha una línea de avales destinada a los jóvenes, de tal forma que hemos firmado un acuerdo con 12 entidades financieras, en virtud del cual la Junta de Castilla y León avala ese 20%. Es decir, un joven en estos momentos en Castilla y León, por ejemplo, una vivienda de hasta 240.000 euros en el mercado libre, que es una cuantía yo creo que suficientemente amplia como para que haya opciones para los jóvenes, solo tendrían que poner 6.000 euros de ahorro en vez de 48.000, ¿de acuerdo? Eso en la situación más grave para el joven. Bueno, esta línea de avales tengo que decir también no solamente que es un éxito, sino que los propios promotores inmobiliarios han llamado a nuestra puerta para que sigamos manteniéndola, porque ellos han descubierto que efectivamente hay una llamada importante y un interés manifiesto de los jóvenes por acceder a esta línea de avales. Llevamos ya más de 1.200 hipotecas firmadas, 1.200 familias jóvenes que han podido acceder a una vivienda gracias a esta línea de avales y por tanto la realidad nos apoya y continuaremos desde luego en estas 3 líneas seguro. Decía, demanda, estas 3 líneas fundamentales por reducirme a lo más importante y todas dirigidas a los jóvenes, como pueden ver principalmente. La oferta, efectivamente, ha llegado un punto en el que la mirada a las administraciones públicas, precisamente por esa situación de demanda insolvente, se ha acrecentado en los últimos años de forma importante. Bueno, en esa tesitura la Junta de Castilla y León llega con los deberes bastante bien hechos, porque ya iniciamos una política de incremento del parque público, tanto en venta como en alquiler, que ahora estamos continuando con él. ¿En qué consiste ese incremento? Bueno, efectivamente nosotros, también de la mano del diálogo social,
tenemos una previsión de incremento del parque público en alquiler que mira especialmente a los jóvenes. Solo les diré, por ejemplo, que ya tenemos en marcha la construcción de 1.000 viviendas colaborativas. ¿Qué es eso de las viviendas colaborativas? Bueno, pues precisamente otra de las cuestiones que pone de manifiesto el informe es que muchos jóvenes tienen que compartir vivienda porque no les queda probablemente otra opción. No pueden acceder a una vivienda, digamos, para tener un hogar privado, sino que tienen que verse en situación de compartir habitaciones. Nosotros hemos querido, como administración pública, intentar solventar esa situación que muchas veces no es querida. Y creo que somos la única administración pública que ha decidido poner en marcha construcción de vivienda pública en esta modalidad colaborativa, que también se denomina ahora pues co-living, co-housing. Y son viviendas de 60 metros cuadrados donde hay 2 dormitorios, por supuesto su correspondiente cuarto de baño y una zona de salón-cocina conjunta. Y habrá zonas colaborativas, como digo, que básicamente van a ser pues, las zonas de lavandería o de aparcamiento de bicicletas. 1.000 viviendas, insisto, todas destinadas a los jóvenes en alquiler asequible y que serán realidad a finales de 2026. Todas están licitadas, en Valladolid pueden ver alguna y las tenemos que terminar a finales de 2026. De hecho, ya hay muchas solicitudes y mucha demanda por parte de los jóvenes. Bueno, y voy reduciendo. El resto del incremento del parque público lo hacemos también a través de la rehabilitación y de la compra. Estábamos, mejor dicho, en vías de comprar bastantes viviendas a la Sareb, pero las conversaciones pues, se han acabado. En estos momentos la Sareb está en otras negociaciones con el Gobierno de España y somos desconocedores de lo que ocurrirá, pero hemos estado comprando viviendas a la Sareb porque entendíamos que era, lógicamente, lo más razonable antes que comprar a particulares. Y luego la rehabilitación. Nosotros, que además consideramos que la economía circular y la sostenibilidad es importante, también miramos al parque construido. Tenemos un programa desde hace muchos años, que es el programa Rehabilitare, que también compartimos con las diputaciones, que consiste en rehabilitar antiguas casas que ahora pertenecen a los municipios, antiguas casas pues, del maestro, también de la iglesia, la de los curas o del farmacéutico o del médico, y llevamos ya más de 550 viviendas rehabilitadas en Castilla y León desde que pusimos en marcha este programa, y vamos a llegar a las 700 antes de que finalice la legislatura. O bien la rehabilitación de antiguas casas de camineros que venimos realizando y que hemos ya rehabilitado más de 137. Todas estas tienen siempre, como digo, como adjudicatarios prioritarios los jóvenes. Bueno, resumo, por tanto, que los pilares fundamentales de nuestra política de vivienda se basan en lograr esa accesibilidad para los jóvenes, en lograr poseer una vivienda, ya sea en alquiler o ya sea en propiedad, y hacerlo pues, en el marco constitucional que nos hemos dado y que creemos que es el más lógico. Termino como empecé, dando las gracias por esta jornada en la que, insisto, vengo especialmente agradecida, no solo por la invitación, porque yo aquí vengo de invitada, sino por la información, porque consolida muchas de las medidas que hemos adoptado y nos ayuda. Sin unos estudios previos, las políticas muchas veces pueden ser erróneas, nos ayuda, igual que otros estudios que se han realizado por el propio Consejo Económico y Social, nos ayuda a abordar el futuro con profesionalidad. Así que muchas gracias, enhorabuena, y yo creo que cedo la palabra a la presidenta de la Federación. Muy buenos días a todos. Yo agradecer al CES y al Consejo de la Juventud de la organización de esta jornada, saludar y sin duda al resto de invitadas, que yo hoy comparto edificio, pero estoy invitada por mi vecino y por el Consejo de la Juventud, pero agradecer tanto a la directora general como a la representante amarga de las federaciones de vecinos de Castilla y León y a todos ustedes por haber acudido. Se ha dicho muchas cosas, yo me voy a centrar en 3. En primer lugar, que la apuesta de las políticas de vivienda para jóvenes no se puede hacer sin los jóvenes, por lo tanto es fundamental el estudio que ha elaborado el Consejo de la Juventud. Necesitamos escuchar, necesitamos saber y conocer que dentro de que la vivienda en este momento es la segunda preocupación de los españoles, también es una preocupación
para los jóvenes de Castilla y León, y lo que es una preocupación para los jóvenes de Castilla y León es una preocupación para los alcaldes de Castilla y León y para las administraciones públicas. Por lo tanto, yo siempre digo que no solo hay que hacer políticas para los jóvenes, sino con los jóvenes. Así que muchas gracias, Sandra, porque a través de este informe escuchamos, tenemos datos, como bien ha dicho la directora, y somos capaces de valorar qué iniciativas van dirigidas o tenemos un porcentaje mayor de acierto. Así que gracias por este informe. En segundo lugar, desde la Federación de Municipios y Provincias, lo ha dicho ya la directora, pero a mí me gustaría destacar esa colaboración entre administraciones. En unos momentos en que parece que la confrontación es la tónica general, pues creo que existe una colaboración clara entre las políticas de la Junta de Castilla y León en materia de vivienda, que es lo que nos centra hoy, y una colaboración con los ayuntamientos y con las diputaciones, que tenemos una competencia clara en materia no solo de la política de vivienda, sino de lo que hay que hacer también hasta llegar a construir las viviendas, que es pues toda la política de planeamiento y de desarrollo de planeamiento de cada uno de los municipios para poder desarrollar luego estas políticas de vivienda. Desde la Federación, a mí sé que la directora es también muy sensible, voy a empezar por eso. Las diputaciones damos ayudas, también lo hace la Junta de Castilla y León, a quien se lo quiero agradecer a la directora, para desarrollar urbanísticamente los suelos, tener las mejores normas urbanísticas que nos permitan luego desarrollar no solo en las ciudades, sino también en los municipios de nuestro medio rural, pues ese desarrollo de vivienda tan necesario. ¿Qué pedimos siempre? Bueno, pues algunas medidas que también son competencia del Gobierno de España. Menos burocracia, simplificación de la tramitación de los planeamientos, también de las modificaciones del planeamiento, y que no suponga a veces esos retrasos que bueno, pues en algunos municipios no son capaces de asumir para dar una respuesta más inmediata a las necesidades de vivienda. Todos sabemos que desde que se empieza una modificación, voy a hablar del planeamiento en un municipio pequeño, pues menos de año y medio no se va a tardar. Y eso con suerte. Por lo tanto, quiere decir que desde que se ve la necesidad de vivienda hasta que la podamos materializar, pues creo que ahí sí que deberíamos hacer todos un esfuerzo, por lo menos en algunos temas puntuales que creo que sí que se podrían resolver y que desde la Federación hemos planteado. En segundo lugar, dentro de esta colaboración con las administraciones y en temas de política joven, decir que yo quiero agradecer a la Junta, al presidente Mañueco y por supuesto hoy a la directora general, a su consejero, que hemos firmado a través de las diputaciones 2 convenios importantes para intentar llegar a los municipios que no son capitales de provincia o de 25.000 habitantes, que son importantes, que son esos 2 convenios, el Rehabilitare. Ponemos las diputaciones también importantes cantidades para que el número de viviendas que entran dentro de ese programa Rehabilitare se multiplique. Y en segundo lugar, como bien ha dicho, esa política de vivienda muy dirigida a los jóvenes, que es ese 20% que la Junta de Castilla y León y también las diputaciones vamos a afrontar para aquellos jóvenes que no tienen capacidad de ahorro, como bien ha dicho Sandra, y que no pueden pagar, lo que hemos llamado toda la vida, la entrada de la vivienda que se les pide hasta llegar luego al 80% de la hipoteca. Creo que es un compromiso de colaboración importante en el que apostamos por ese desarrollo de vivienda en el municipio. Y yo, como soy de Palencia, pues voy a decir 2 cosas, ¿no? Que soy la presidenta de la Diputación de Palencia, que quiero destacar.
que es esa política de vivienda, que no le ha dado tiempo a la directora porque es una exposición muy extensa, pero yo lo quiero hacer en aquellos lugares donde hay un desarrollo industrial importante y que no se puede dar respuesta a la política de vivienda. Voy a citar ese programa de vivienda para desarrollar pues cerca de 600 viviendas en Aguilar de Campoo, pero hoy voy a tener de partner al alcalde de Villamuriel. Van a empezar además con un tipo en Villamuriel de construcción que creo que es muy interesante, que son viviendas passive house, viviendas de lo que podemos llamar de construcción industrializada. Sabemos todos que en este momento no solo basta con que las administraciones financiemos, no solo basta con que los ayuntamientos pongan suelo a disposición, sino que las empresas constructoras tienen una dificultad de mano de obra importantísima y creo que la construcción industrializada de determinadas características puede dar una respuesta rápida a esa demanda de vivienda y por lo tanto pongo dos ejemplos de mi provincia muy innovadores. Uno, las viviendas de Villamuriel, que se van a entregar ahora dentro de nada, y en segundo lugar, bueno, ese desarrollo en Aguilar de Campoo de viviendas para dar respuesta a un proceso industrial en el que su dificultad es no poder ofrecer algunas industrias vivienda a los trabajadores. Por lo tanto, creo que hoy no hay joven que no quiera tener un empleo, teniendo el empleo, que donde tiene el empleo pueda tener una vivienda para poder acceder y viceversa, ¿no? Todos sabemos que la vivienda es una cuestión necesaria, pero no suficiente, como vemos con los propios datos. Tenemos que hacer y trabajar por esa generación de empleo de calidad. Desde muchas administraciones, yo pongo también el ejemplo, en la Diputación de Palencia el año pasado ya pusimos en marcha un programa para ayudar y incentivar más también esas políticas de la Junta de Castilla y León, que se llama Habita lo Rural. Vamos a ayudar a que se adquieran más viviendas en el medio rural. Somos conscientes de que existe vivienda construida, pero que no se pone en el mercado de alquiler y por lo tanto los jóvenes no llegan a ella. Estamos intentando a través de esos programas, que quizás sean más locales porque son con el conocimiento real de qué vivienda construida existe, ayudar a los ayuntamientos que puedan acceder a ellas, que las puedan comprar, rehabilitar y que las puedan poner en ese mercado de alquiler para los jóvenes, ¿no? Creo que hay muchas medidas, creo que tenemos que acertar siempre en lo que necesitan los jóvenes, en por qué un joven, como bien ha dicho Sandra, alquila o compra una vivienda, ya sea en la ciudad, ya sea en el medio rural, pero también tenemos que dignificar y seguir con esa buena imagen de poder acceder a las viviendas en el medio rural, que además yo creo sinceramente que los jóvenes están por la labor. Así que todo ello complementado con políticas de movilidad que va a poder hacer esa redistribución poblacional, políticas de movilidad en el medio rural, como la que ha puesto en marcha la Junta de Castilla y León de la gratuidad del transporte. Creo que son medidas que complementan y que ayudan a tomar esas decisiones. Así que enhorabuena, como siempre, al CES y hoy al Consejo de la Juventud. Enrique, me permites, pero creo que van a ser unas mesas muy interesantes en las que vamos a poder abordar esa información y esa situación de la vivienda joven en Castilla y León. Nada, muy breve porque ya se nos hace tarde. Bueno, en primer lugar agradecer que hayan invitado a la sociedad civil, a los vecinos, a las vecinas de Castilla y León a hablar de un tema como es la vivienda, agradecer al Consejo de la Juventud la invitación y el trabajo que desde luego es muy interesante, al Consejo Económico y Social por acogernos aquí en su casa. Y bueno, pues yo creo que Enrique ha, digamos, ubicado muy bien la dicotomía entre el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad, también la directora general. Y desde luego desde el movimiento vecinal creemos que en este momento esos dos derechos están bastante descompensados.
bastante descompensados a favor del derecho de propiedad, que bueno, pues en algunos casos está provocando que incluso con este tipo de ayudas y de subvenciones se acaben derivando rentas de todos y de todas, dinero público, para, bueno, pues para beneficio de unos pocos. Al final se está descapitalizando a una parte grande de la población, que es la parte que produce, que es la parte que trabaja, la parte que genera esos impuestos, en favor muchas veces de unos propietarios o propietarias de vivienda particulares a veces, otras veces bueno, pues empresas, fondos, etcétera, y creemos que eso también hay que de alguna manera hay que intentar compensarlo. Estamos viendo que el mercado desde luego no funciona para regular esto. Cuantas más ayudas hay, más suben los precios de los alquileres, más suben los precios de la vivienda, y al final ese, digamos, esa deriva de fondos, de dinero, de riqueza, de unas partes que son las más a otras que son las menos, creemos que de alguna manera hay que buscar fórmulas para, bueno, pues para regularlo, para cortarlo, y para que el tema de los dos derechos, el derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda, se puedan compensar un poquito. No voy a comentar mucho más porque, bueno, creo que es interesante pues seguir las mesas y ver lo que sale de las mesas en la propia jornada. Volver a agradecer pues la invitación, volver a agradecer el informe. Otro problema que tenemos con la vivienda es la falta de datos. No sabemos exactamente cuántas viviendas vacías hay. Sabemos que son muchas, pero no sé si tenemos la certeza de cuántas, de en qué condiciones están. Bueno, pues hay cuestiones que creo que también son muy interesantes. Este estudio, por supuesto, ayuda a clarificar la situación, a saber de dónde partimos y cómo estamos. Y bueno, pues a partir de ahí creo que las administraciones, la sociedad civil, la empresa, entre todos tenemos que colaborar para resolver este problema de la vivienda, que afecta especialmente a la gente joven, que hace que no pueda emanciparse y que no pueda generar un proyecto de vida, y por lo tanto pues creo que entre todos tenemos que empujar e intentar resolver un problema que creo que ya ha pasado del segundo al primero de los españoles y españolas, y sobre todo es un gravísimo problema en el caso de la gente joven. Por lo tanto, pues vamos a ver qué tal lo que da de sí la jornada, que seguro que va a ser muy interesante, y de nuevo agradecer la invitación tanto al CES como al Consejo de la Juventud. Gracias, Marga. Estamos a su disposición para si quieren formularnos preguntas o algún comentario, observación. Sí, yo le quería preguntar a Sandra que el estudio insiste en que hay que impulsar políticas públicas para ayudar a acceder a los jóvenes a la vivienda. También a la emancipación, porque parece ser, según se lee el informe, que no solo la vivienda es el problema de la emancipación, los bajos sueldos y demás. ¿Ha oído la política de vivienda respecto a la juventud por parte de la directora general de la Junta? ¿Qué echa en falta y si cree que está funcionando o no? Sí, como vemos, el problema de la emancipación no es solo el acceso a la vivienda, es mucho más amplio. Depende de la estabilidad en el empleo. Ahora vemos como la contratación de personas jóvenes es sobre todo temporal, a tiempo parcial, lo que no da una estabilidad a las personas jóvenes. Eso nos dificulta también el acceso a una vivienda, porque si no tienes tampoco recursos estables no puedes optar a esa vivienda. Y luego el precio de la vivienda, sobre todo, y la ausencia de viviendas en el medio rural, que se ha mencionado a lo largo del día. Vemos como una persona joven tiene que destinar más del 60% de su salario al pago de la vivienda, sumando suministros o otro tipo de costes. Vemos como apenas tenemos para hacer la cesta de la compra a final de mes. Como siempre decimos, están dando muchos pasos y grandes pasos en materia de vivienda, de políticas públicas que se ofrecen a las personas jóvenes, pero hay que seguir en esa línea, continuar trabajando. Solamente un 14% de jóvenes se emancipan, hay un 85% que todavía no se ha podido emancipar y en los que hay que poner el foco. Es cierto que hay muchas políticas de vivienda, se está aumentando el parque público, eso está aumentando también que jóvenes puedan acceder a la vivienda, pero se tiene que seguir trabajando en esa línea.
Y lo que echamos en falta, y creo que ya se ha comentado a lo largo de estas intervenciones, es el que jóvenes podamos acceder a la vivienda en el medio rural. Hay muchas personas jóvenes que queremos quedarnos en nuestras tierras, en nuestros pueblos, en nuestros municipios, pero nos encontramos con esa ausencia de viviendas que podamos entrar a alquilar o en compra, ¿no? O bien por el estado de las viviendas o bien por la ausencia de viviendas. Por eso, pues hoy contamos aquí también con el alcalde de Villamuriel de Cerrato. Villamuriel es un municipio en el que queremos vivir muchas personas jóvenes. Se están implementando también políticas para que jóvenes accedan a la vivienda. ¿Que 4, por ejemplo, puede ser insuficiente? Sí, pero se están dando pasos en materia de vivienda. Por lo tanto, creo que es continuar trabajando en la línea para que jóvenes accedamos a la vivienda. ¿Más preguntas, comentarios? Pues si no es así, muchas gracias de nuevo por asistir a esta convocatoria. Muchas gracias a las intervinientes y ahora comenzamos la jornada.